¿Es cierto, Germán, que leíste la Biblia completa? Es lo más largo que he leído hasta ahora, de lejos. ¿Cuántas Eh, páginas son? Depende. Lo que pasa es que hay varios tipos de Biblias, sí, que fue parte de mi proceso de lectura, porque resulta que hay algunas Biblias que no tienen los libros deuterocanónicos, hay otras que sí. La Biblia ortodoxa incluso tiene más deuterocanónicos. Para mí fue una sorpresa. Ok. Pero, a ver, en principio fueron más de 2000 páginas. ¿Cuál es el problema? Que son 2000 páginas de letra muy chiquita. Sí, porque yo te cuento algo. Yo todo lo que leo, previamente hago un análisis de cuánto me va a demorar leyéndolo. Entonces yo tenía estimado, me va a demorar como 4 días. Y ¿4 días la Biblia completa? claro, no, pues estaba volado porque no había pensado en el tamaño de la letra. Sí. Y fue una locura, bueno, cuando ya empezó a leer y me di cuenta que no avanzo. Además que como estaba haciendo un trabajo, realmente siento que lo hice de forma juiciosa, porque me leía los pies de páginas, tenía otra Biblia, porque me causó mucha curiosidad. Antes de empezar a leer, que es algo que les recomiendo a todas las personas, hagan un preanálisis, una prelectura, ¿sí? Saber qué es lo que van a leer, quién es el autor. Bueno, en la Biblia funciona un poco diferente. Entonces yo revisé y en mi casa pues había un par de Biblias. Y yo vi y dije, wow, pero ¿por qué esta tiene diferencias de esta? No en el texto principal, pero sí en algunas de las anotaciones de pie de página, en algunas de las, en algunas de las explicaciones que había al inicio de alguno de los libros. Y eso me causó curiosidad y yo dije, bueno, pues voy a leer el cuerpo, sí, solo lo voy a leer en una. Pero estas explicaciones previas sí las leí en varios de los libros y, digamos, yo no soy un conocedor de eso, me encantaría, desde que la leí lo pensé, hablar con un estudioso de la Biblia que debe ser alguien que diga toda su vida y preguntarle, yo tengo muchas preguntas, oye, ¿por qué esto lo menciona así? ¿Por qué esto se organiza así? Porque en particular estas son diferencias, después de haberlo leído, editoriales, pienso yo en su mayoría, ¿sí? Y de traducción también. Algunas cosas las traducimos así, algunas cosas las traducimos así. Entonces, ahí ya escapa también a mi ámbito de conocimiento teológico, ¿sí? ¿Qué te llevas de leer la Biblia completa? Uf, muchas cosas. A ver, ¿cómo lo organizo? Es que precisamente como tengo muchas cosas, bueno, primero, una de las cosas que las personas me comentaron fue como hay personas en la sociedad en la que vivimos muy críticos de la religión y yo creo que eso está bien. Yo soy un fan de todo, hay que cuestionarlo. Y eso está bien, pero estas personas me comentaban como, ¿para qué lees ese libro de fantasía? ¿Sí? Y yo más allá de eso, o sea, tú puedes creer o no creer, pero desde una visión no religiosa del mundo, en todo caso, los libros sagrados no son fantasía, ¿sí? Son una suma de muchas cosas. Y decir eso demuestra una de las cosas por qué hago la cuenta y por qué manejo mi cuenta como la manejo y por qué hago blogs de los libros, y es porque pienso que antes de opinar hay que leer. Y entonces, para mí, respondiendo a tu pregunta directamente, en la Biblia fue bonito encontrar esto, o sea, una suma de muchos elementos. Primero una parte histórico-mítica, yo la llamaría así. Te voy a decir no las clasificaciones clásicas como las que se hacen, porque los primeros 5 libros son el Pentateuco, después vienen unos libros históricos, después vienen unos libros proféticos, después unos sapienciales, sino más como yo lo veo, que es, en fin, un compendio de elementos que te da una visión coherente del mundo, ¿sí? Y a veces yo siento que por la forma en la que se enseña el conocimiento a nivel académico hoy en día, se genera como una idea, diría yo, me atrevo a decirlo, equivocada de qué son las religiones, ¿sí? Y es como lo que está anterior, lo que es, o lo que precede al pensamiento racional, ¿sí? Y las personas no se dan cuenta que es una visión muy coherente de cómo entender la realidad, ¿sí? Uno de mis filósofos favoritos es Sloterdijk, en un ensayo corto que se llama En el mismo barco, analiza muchas cosas, pero lo que te quiero decir es un punto de crítica que le hace es: los seres humanos no estamos en la Tierra solo desde que apareció la escritura, llevamos cientos de miles de años y eso está comprobado antropológicamente, ¿sí? Y esos seres humanos arrojados en la existencia, viviendo en el mundo,
se dan sistemas coherentes, racionales para entender la realidad. ¿Sí? No quiero entrar como en temas muy profundos, pero lo que sí quiero decir y lo que me encantaría como dejar en las personas es no es fantasía, ¿sí? Y no es algo que se le ocurra a las personas de la nada, sino que tiene una lógica y tiene una razón de ser de por qué entendemos la realidad de esa forma. Y te voy a poner un ejemplo. Wow. Yo de formación pues soy abogado, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy interesante. En el Pentateuco, que es la ley, la Torá, el Levítico, que es el tercer libro, es propiamente como normas, ¿sí? Es lo más cercano a lo que un abogado diría un código. Que no lo es, pero lo más cercano. Entonces hay normas para las normas de los sacrificios, las normas de las cosas puras e impuras y las normas de lo sagrado y lo no sagrado. Creo que eran las tres, hasta donde lo recuerdo, las tres grandes clasificaciones. Te voy a poner un ejemplo muy interesante. Antes de todos nuestros descubrimientos científicos, que hay bacterias, imagínate, pensar en las bacterias es algo raro hasta que uno llega a la conclusión científica de que hay bacterias por ahí. Pues resulta que antes de todo eso, las sociedades que sobrevivían a través de la historia necesitaban ciertas normas de qué hacer en determinadas circunstancias. Entonces, normas de la pureza que hay en el Levítico. Una muy interesante. Quien toque a alguien muerto deberá lavarse, deberá hacer... Trae como varias disposiciones de qué es lo que tiene que hacer una persona en esas circunstancias. Okay. Otra norma. Cuando un animal muerto toque donde guardas el agua, debes botar toda el agua. Entonces mira que en un mundo precientífico, donde no sabes que las bacterias contaminan, que un cuerpo en descomposición te puede llevar a tener muchas enfermedades, ahí hay una disposición para prevenir que las personas se mueran por tener contacto con los muertos, ¿sí? Con un cuerpo muerto, con lo que sea. Y de hecho... me disculparán cómo voy a hacer esta comparación, pero hay un estudio muy interesante de los gorilas en África en este momento. Los gorilas, al igual que los elefantes y varios animales de inteligencia superior, tienen ciertas costumbres de velar a los muertos, ¿sí? Que son una de las cosas que nosotros consideramos evidencia de inteligencia superior. Resulta que hay, no me atrevería a calificarlo de preocupación científica, pero hay dudas de qué hacer al respecto porque ciertos grupos de gorilas se quedan demasiado tiempo velando el gorila que se murió. Wow. ¿Eso a qué lleva? Que todo el grupo se contamina y se enferma. ¿Sí? Entonces los científicos ven con preocupación estos gorilas por ese comportamiento que están teniendo. Se están enfermando y se puede morir todo el grupo. Claro. Entonces mira la lógica ahora, pasándolo a nuestro tema. Mira la importancia de una norma como la del Levítico. Sí, que lo que sea, o sea... Tú puedes decir, hay otras normas que pueden tener más o menos sentido, lo que sea. Yo no quiero entrar a ese punto, sino lo que quiero hacer es inclusive como una defensa macro de la religión, como un sistema lógico, como que tiene mucha lógica las cosas que pasan. ¿Sí? No es simplemente como que... Sí, en el fondo hay algo de las cosas pasan porque Dios lo quiere de esa forma, pero... no es tan irracional como muchas personas lo hacen lo quieren mostrar, ¿sí? Como esto no tiene nada de lógica. Eso no es cierto, ¿sí? Hay en algún momento de la parte histórica el reino de Israel se divide en dos partes, ¿sí? Entonces a ellos los conquistan en un primer momento los asirios, creo que son. Me puede escapar el nombre del pueblo y después los babilonios, ese sí lo tengo súper claro. Entonces hay toda una estructura lógica de por qué pasan esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo determinadas normas, ¿sí? Y entonces cuando tú igual ya estás cumpliendo esas normas y te dicen, oiga, pero me siguen pasando cosas malas, ¿por qué si cumplo las normas para que me pasen cosas buenas? Entonces vuelve a haber otra explicación muy racional, ¿sí? Entonces uno de los profetas te va a decir, sí, claro, tú sigues esas normas, pero no las sigues de corazón. Por eso te siguen pasando cosas malas. ¿Ves? Okay. Pero hay toda una explicación racional. O sea, no es como lo que te digo y con lo que empecé, no es como es un libro de fantasía, ¿sí? Y no lo digo solo respecto a la Biblia, sino estoy seguro respecto a cualquier religión. Es en el inevitable paso del tiempo. Necesitaste ciertos libros, cierta visión del mundo para igual guiarte en el mundo. Claro. Sí, entonces, bueno, fue una aventura chévere.